ha recibido a Cristo, tiene salvación. Ahora, esa salvación, ¿para qué nos sirve más? Se va a dar cuenta que no tan solo es formar parte del grupo de la iglesia, sino formar parte de los trabajadores dentro de la iglesia. Cristo le dijo así a sus apóstoles cuando llegaron contentos, ¿se recuerda? Maestro, hasta los demonios se nos sujetaron. ¿Y qué le dijo Jesús? Bravo, esos son mis discípulos. Si no saben quién les está enseñando. No. Le digo estas palabras. No se regocijen porque los demonios se les sujetan. Regocíjense si su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque el pasaje que leímos, muchos me dirán aquel día: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos. Jesús fue bien claro. Jesús les otorgó autoridad, pero le dijo: asegúrate de que lo que hayas confesado con tu boca haya sido genuino, de corazón pues, y no de labios. Entonces se dará cuenta que hay mucha gente que dice: yo soy salvo, pero anhela lo de este mundo. Andamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas no os preocupéis, yo ya he vencido al mundo. Y si yo ya lo vencí, ustedes serán más que vencedores. ¿Se siente más que vencedor? ¿Por qué? Porque es inteligente. ¿Por qué? Porque ha sido rescatado y tiene la mente de Cristo. Y hasta que vamos a ser perfectos, hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto también. Así que ánimo, hermanos. El resultado es entonces una vida eterna con Cristo en su reino. Vamos a leer una porción en Colosenses para ver cómo andan nuestras miradas. Si andan nuestras miradas en el cielo o en la tierra. ¿Cómo usted piensa que andan sus miradas? ¿En el cielo o en la tierra? Porque los cristianos, dice, tenemos que mirar hacia los montes. De ahí vendrá nuestro socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No andar agachados, cabizbajos, con bajo estima. Hay cristianos que tienen el autoestima bien bajo. No. Cuando usted se sienta débil, diga: el débil fuerte soy. ¿En quién? En Jesús. ¿Se siente fuerte o débil? ¿Se siente fuerte o débil? ¿Qué será? ¿Se siente fuerte o se siente débil? Sí, les hablo a ustedes, iglesia. ¿Se siente fuerte o se siente débil? No me mire, hermano, míreme, mire. Hermano, nosotros no hemos padecido ni la más mínima pizca de lo que padeció Jesús. Mire, Jesús dice que fue, hermanos, arrestado en la madrugada, tipo 2 de la madrugada. De allí comenzó su arresto, sin tomar agua, sin comer. Pasaron las 8, las 9, andaba sin comer, desvelado. Lo empezaron a golpear, a injuriar. Y lo empezaron, hermanos, a dar de bofetadas. Le pusieron una corona de espinas.
le pegaban con un palo en la cabeza. Y no contento con ello, lo latigaron hasta contar sus huesos, dice. Ahora, nosotros, cuando decimos que andamos desanimados, o andamos enfermos, o andamos atribulados, acordémonos de Jesús. ¿Cuántas caídas lleva? Ay, hermano, ya perdí la cuenta. No. Cuando uno se siente desanimado es porque, dice Pablo, ya no estás echando mano de la salvación. Es decir, te estás olvidando de quién eres tú. ¿Quién eres tú, hermano? Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un candidato a la patria celestial. Tú eres aquel que Dios le puso su confianza y le dio un llamamiento y le puso un ministerio, le puso un privilegio. Tú eres ese hijo de Dios. Y por eso Dios quiere ahora que la iglesia sepa quién es. Que Dios quiere que tú sepas quién eres, en dónde estás, en qué nivel estás. Si la salvación está todavía, hermanos, en tu vida como lo primordial, el mejor tesoro que puedas tener debajo de esta tierra, digo, de estos cielos. Mire, ahí dice entonces que Colosenses, versículo 1. Si pues, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Le dije, ¿cómo anda usted en su vida personal? Sus ojos, ¿en dónde están? Son más puestos. Jesús dijo, ¿dónde está tu tesoro? Ahí va a estar tu corazón. Si usted, hermano, es salvo, va a poner la mirada en las cosas de allá arriba. Va a buscar siempre la presencia de Cristo. Va a buscar siempre, hermanos, que el fruto que demanda la salvación, uno pueda darlo en el momento indicado que Dios quiere. Por ejemplo, la salvación que es más, dice, una vida eterna en el reino con Cristo. Juan 17, hay que leerlo. San Juan capítulo 17. Jesús lo dijo de esta manera. El versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí está esta es la base, la palabra clave. Dios amó a Jesús antes de la fundación del mundo. Y Efesios capítulo 1 y capítulo 2 dicen que Dios nos predestinó antes que las cosas que hoy conocemos hubieran tomado forma. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y nos amó tanto porque Él ahora nos está celando con celo santo. Por eso Él no le agrada que uno de sus hijos, de sus redimidos, de los que les ha otorgado la salvación, coqueteen con el mundo. No. Dios, hermanos, no quiere que a eso suceda. Es como si usted está casado o casada, que su esposo o su esposa empiece a coquetear con alguien que no es usted, pues usted se va a sentir ofendido, ofendida. Entonces Dios igualmente, Dios nos compró, nos perdonó nuestros pecados, nos dio la salvación. Y hermanos, ¿qué tenemos que hacer en hacer, hermanos, agradecidos? Someternos a Él,
sujetarnos a Él, amarlo a Él, obedecerlo a Él, creerle a Él, caminar con Él, estar con Él, vivir con Él. Todo eso son lo que ahora la salvación que obtenemos nos demanda que hagamos, que estemos en vigencia. Jesús comparó esto con el matrimonio. La salvación se obtiene en el momento que uno decide recibir a Cristo. Es una decisión personal. Usted es una esposa, hermana, porque un día le dijeron: ¿te quieres casar conmigo? Te estabas tardando, dijo. Claro que sí, dijo. O viceversa. El esposo, cuando tomó una decisión de tomar ese paso, sabía lo que se estaba aventando. ¿O no, hermano? Amén. Sí, entonces cuando uno acepta a Cristo, sabe el compromiso que tenemos. Porque es salvo, ¿verdad que sí, hermano? Es salvo de la condenación eterna que el pecado nos había impuesto, porque dice: alma que pecare tiene que morir. Fuimos salvos de esa condenación. Ahora, quien nos otorgue la salvación será nuestro amo. El diablo nos dio el pecado y éramos su marioneta. Él era el amo cuando no teníamos a Cristo, y por él hacíamos tantas barbaridades. ¿Se recuerda? Ahora se nos quita ese pecado, se nos otorga salvación eterna y una vida con Cristo por toda la eternidad, y tenemos que andar con Él todo el tiempo. Eso es lo que quiere Dios. ¿Será eso posible? Sí, es posible. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que ahora nos movemos en el plan de Dios, ya no en el plan del mundo ni nuestro, en el plan de Dios, porque en Cristo dice: somos nuevas criaturas. Tus planes, hermanos, si no le agradan a Dios, quedan fuera. Si los planes no van acorde a la voluntad, Dios los hace a un lado y pone su plan, su proyecto. Ahora en ese proyecto, en ese plan, tenemos que caminar en obediencia con Él. Y por eso muchos no quieren ser cristianos. Le pregunto: ¿usted quería ser cristiano? ¿Ah? ¿Qué es más fácil? ¿Ser cristiano o ser religioso? ¿Ah? Sí, hermano. Ahora, muchos toman la cristiandad como una religión más. No, la religión es una comunión con Dios todo el tiempo. Es decir, no se corta ese vínculo, esa relación no se corta. En las religiones sí se corta, porque es el sistema del hombre impuesto al hombre. Y la Biblia dice: maldito el hombre que confíe en el hombre. Entonces, todo eso, lo que Dios nos manda ahora es que entendamos que Juan 17, 24, ¿ya lo leímos? No, vamos a leerlo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, esa es la predestinación nuestra, es otra doctrina, pero ahorita nos vamos a enfocar en la salvación. La salvación, cuando la obtenemos, entonces es lo que nosotros debemos de guardar, como dice el apóstol, con temor y temblor. Ahora, no que se nos vaya a ir, sino dice con temor hacia Dios, con temblor a que
vayamos a contaminarnos en este mundo. Porque si nos contaminamos, la perdemos. ¿Usted qué dice? Si usted peca, pierde su salvación. Me hicieron esta pregunta, hermano, entonces el que va y se reconcilia una vez, 2 veces, entonces, ¿es salvo o no es salvo? Cada rato escribe su nombre en el libro de la vida, tiene bien borroneado ahí la hoja. No. Una vez se escribe el nombre en el libro de la vida. Una sola vez se nace, físicamente y espiritualmente. No 2, no 3. Ahora entonces, cuando usted, hermano, falla o fallamos a Dios, ¿qué pasó ahí? Lo que Dios nos dice es que no te olvides que vives o tienes un cuerpo de bajeza. Pablo lo dice así: ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza? Mas doy gracias a Dios por Jesucristo, quien murió por mis pecados y resucitó. Amén. Eso es lo que dice aquí la Biblia, pues. Entonces nosotros tenemos que entender que si somos salvos, hay versículos que dicen: retén lo que tienes para que nadie ocupe tu corona o no tome tu corona. Eso no tiene que ver con la salvación. Otros dicen: el que persevera hasta el fin, este será salvo. No está hablando de perder la salvación, pero hay iglesias que así enseñan. Pero eso no es verdad. Si uno dice persevera hasta el fin y el que persevera hasta el fin será salvo, entonces lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no fue suficiente, pues. Ahora mi salvación depende de mi perseverancia. No, contradecimos los méritos de Cristo. Por eso es importante que nosotros veamos siempre la enseñanza de los apóstoles, que fue recibida de parte de Jesús en todo su esplendor, hermano, en toda su fuerza. Por eso, hermanos, dice San Pablo: por gracias hemos sido, por gracia sois salvos. No por los méritos de uno, sino por los méritos de Cristo. Amén. Todo lo que usted haga tiene que ser para la gloria de Dios. Cuando el Señor le dice: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, le dice: no los conozco. La palabra hacedores de maldad, es decir, nunca le dieron gloria a Dios, ni se acordaron de Él, se enorgullecieron. Y es el pecado que optó Satanás, que el Señor lo reprenda, porque él no bebió, él no se drogó, él no fornicó allá en el cielo, él se enalteció. Querubín protector, se enalteció tu corazón. Y el enorgullecerse es el pecado que aborrece a Dios en todos cuando uno es así. Por eso no se enaltezca. Cuando le digan: ay, varón, qué bonito, tocó, cantó, dígales: miserable de mí, soy un pedazo de tetunte, o sea, de barro, pues. Soy nada. La gloria sea para Dios. ¿Por qué no hago yo? Soy un inútil. ¿Se podrá decir inútil usted? No recordando a la que falleció, ¿no? Ah, sí saben de qué estoy hablando, ¿ah? Pero si yo le hubiera dicho de el papá de Sansón, ¿y quién es ese, verdad? Pero sí, nomás le digo una frase en clave del mundo y se saben todas las claves ustedes. Y se me hace que las está repasando todo el tiempo para que no se les olvide. Entonces, eso es, yo creo. Entonces, Dios nos quiere entonces santos,
y santos para Él. Sé santo porque vuestro Padre o Dios es santo. ¿Es santo usted? ¿Por qué dudan, hermano? No, de veras, es santo. O es impío. Ay, me ofendió el hermano. Pues le estoy diciendo que sí es santo. No quiere, no contesta. Entonces, ¿qué es pues? El Señor sabe, hermano. Pues el Señor sabe mejor que yo. Entonces, ¿qué significa entonces? La salvación es ser liberado de la esclavitud del pecado. Hermano, ningún pecado, después que tú recibiste a Cristo como tu Señor y personal Salvador, ningún pecado te vuelve a esclavizar. Jamás, ningún pecado. ¿Sabe por qué? Porque dice el Señor, no me acordaré de tus pecados, de ellos. Serán sepultados en la profundidad de la mar. Pero eso sí, el hombre, los hermanos de la iglesia, las hermanas de la iglesia, con todo y corbata los hermanos y mantelina las hermanas, andan siempre recordando el pecado, el pecado, el pecado. Si mueve uno en su sala, la mesa camina la mesa camina sola, dice el diablo. Y que tal si es un ángel que te puede tender, que te quiere tender la mesa. A lo mejor el ángel dice, el siervo de mi Señor anda cansado, le voy a arrimar la silla para que se siente. Si los ángeles son serviciales, ya que si no tiene nadie, pues que se acuerde de usted, pues. Pero Dios sí, hermano. Así que cuando así veas en su sala que anda la mesa para arriba y para abajo, alabe al Señor. No vaya a sacar los santos óleos y los ajos y las cerraduras y las no sé qué tanto, hermano. No. Usted ya es salvo. Y en su casa habita el Espíritu de Dios. ¿Cree eso? Qué bueno. Entonces dice la palabra, dice, el Evangelio nos muestra quién es cristiano y quién no lo es. Por eso, ¿quiere saber si lo es? Lea los 4 evangelios esta noche. Sí, desvélese. El evangelio tiene 28, 20, 24 capítulos, 16. Cada uno se lo lee en 1 hora. ¿Se ha desvelado más de 4 horas? Hermano, hasta 8, siervo, hasta 8 para la gloria de Dios. No, para la gloria la gloria suya, porque, pero leas esta noche los 4 evangelios y se dará cuenta si es cristiano o no. Yo no le voy a decir si es cristiano o no. La Biblia le va a decir, eres mi hijo, pero mira cómo andas. ¿Me entienden? Es lo que dice. Vamos, ¿qué dice el evangelio? Primero, tenemos que haber hecho frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3. Ahí comienza todo, hermano. Esa es la base, la clave. San Mateo capítulo 3. Para que hoy puedas analizar cómo hiciste esa acción. Capítulo 3 y el verso 8 dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos. ¿Cuáles son los frutos de un arrepentimiento, hermano? Que ya no vuelves a hacer jamás nada de lo que antes hacías. Eso es un verdadero fruto de arrepentimiento. Amén. Fruto digno. Ahora, yo no les quise leer el versículo anterior, que es el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? ¿Quién os enseñó? O el versículo 7, pues, al ver
él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo o les decía: generación inteligente, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Porque ellos se creían bien inteligentes. Pero ¿por qué los compara con víboras? ¿Sabe cómo es una víbora, no? Cúcala. Y te mata. Así eran estos fariseos. Por eso dice, coláis el mosquito, pero te tragas todo el panal de las avispas. Así eran ellos, ¿verdad? Otro versículo. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer para ser salvos? Dice, Dios ha dejado específicamente los requerimientos que el hombre debe cumplir para ser salvo. Si obedecemos su palabra, que es el evangelio mismo, hermanos, podemos ser salvos. Vamos a comenzar allí a leer más. Romanos capítulo 10. Hay características ahí de lo que uno puede puede hacer para el que es inconverso o no convertido, y lo que hicimos los que ya hemos sido convertidos. Pues para que también la iglesia recuerde que eso que hicimos fue un trato con Dios, no con la iglesia ni con los pastores, fue con Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, verso 16? Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa porción indica que el evangelio va a evaluar la persona que dice que cree en Jesús. Judas creía en Jesús. ¿Qué les pregunta a ustedes? ¿Creía en Jesús Judas? Judas se le otorgó el apostolado. Se le dio autoridad de echar fuera demonios y sanar enfermedades. Judas. Se le dio el privilegio de ser el tesorero. Judas. Ahora la pregunta es, ¿Judas creía en Jesús? ¿Usted qué piensa? Sí creía, porque lo veía. Lo que él no estaba de acuerdo, cómo se manejaba Jesús en el ministerio. Porque él siempre decía, yo no hago nada si mi padre no me lo dice que haga. Esa es la vida genuina de un cristiano. Un cristiano verdadero no vive conforme a lo que él piensa, conforme a lo que él cree que está bien. Un cristiano nacido de nuevo y verdaderamente convertido vive conforme a la voluntad del Padre, que es la palabra de Dios. Por eso muchos no obedecen a Dios o no quieren estar en la iglesia, porque dicen, es mucha exigencia, demanda mucho. Le pregunto, ¿no nos demandó mucho el mundo? O sea, el pecado, nuestra vida de desorden, ¿no nos demandó mucho? Hermano, yo me acuerdo, hermano, que todo el dinero se lo gastaba con los amigos. Hermano, andábamos siempre quebrados. Y ahora como cristianos también. No, se volvieron más agarrados. Le duele. Entonces, ¿cuál es el cambio? Es que dice la palabra que debemos ser sabios. Sí, pero no agarrado. No, al amante. Ya lo vamos a meter en pleito los hermanos. Al amante no nos pesaba comprarle un vestido, un ramo de flores. Le voy a llevar gardenias. Yo nunca sé, yo escucho de gardenia, yo ni sé cuál es la gardenia. Y dicen que son bien caras.
y con una nota dedicada a la más bella del mundo, o a mi reina, mientras la verdadera reina la trae con calcetines con hoyos, con vestidos que ella misma se los está cosiendo porque el famoso don no le alcanza. Pues ¿cuántas tiene? Pero fíjese, cuando uno es convertido, ¿qué es lo que hace? Pedro era bien rústico, pero después de unos años en el evangelio, como unos 10, 15 años, ¿cuántos llevan 20 años aquí en el evangelio? Entonces empezó a decir, a la mujer hay que tratarla como a vaso más frágil. Entendió. El mocha orejas entendió. ¿Entiende? Y usted son como los soldados de David, que traen en la mano, en cada mano una honda, y no le hierran a la esposa o a los hijos. Todavía le falta cambiar allí. Pero fíjese lo que sigue diciendo, pues. Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses. Pero quiero que entienda antes de pasar ahí. Leyó bien el versículo 16, hermano. Mas no todos obedecieron al evangelio. No todos obedecen al evangelio. Le pregunto, ¿usted lo obedece? Hermano, ¿usted obedece al evangelio? Iglesia, obedecemos al evangelio. Hermanos, el evangelio es el GPS de Dios. Usted se dio cuenta que el GPS de su teléfono lo pierde. El GPS de Dios no lo pierde jamás. Pero como a usted le gusta andar perdido todo el tiempo, obedece más el del GPS de su celular. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 8 dice: con gozo, ¿será ese? A ver, yo estoy en primera, permítame, hermano. Segunda de Tesalonicenses es capítulo 1 verso 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Allí el apóstol está hablando, hermano, de que aquellos que están atribulados, Dios le dará reposo con nosotros, dice, o sea, los apóstoles, en el mismo lugar de eterno descanso, sin interrupción. Y por eso, pero dice, en llama de fuego, para retribución a los que no, dice, conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no todos, hermano, no todos vamos a obedecer o van a obedecer el evangelio, no todos. Pero nosotros hagamos el esfuerzo. Amén, hermanos. Otra porción, primera de Pedro. Primera de la carta del apóstol San Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer ahí el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Hermano, nosotros podemos estudiar el evangelio 1, 2, 3, 4 veces. Estudiarlo es una cosa. Obedecer sus demandas es otra cosa. Entonces, en ese error cayeron los fariseos. Mucho conocimiento y poca aplicación de la palabra. Es decir,
cuando ellos desobedecieron la ley, se corrompieron. Cuando un cristiano no obedece el evangelio o toda la palabra, se corrompe. ¿Cómo se corrompe? Agarrando ideas de cualquier ministerio o predicador. Agarra ideas. Pero la idea, el punto no es que agarremos ideas, el punto es que obedezcamos a Dios, porque somos salvos. ¿Es salvo? Y si no es salvo, hoy puede ser salvo. Puede ser perdonado sus pecados. Se le puede otorgar hoy en Dios la vida eterna y ser parte del cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 6. En el libro de los Hechos capítulo 6 encontramos también allí otro pasaje en donde nos muestra que, hermanos, no todos obedecen el evangelio, porque, hermanos, no han sido salvos. Cuando uno es salvo, uno se somete, uno obedece, aunque no le guste, obedece. El apóstol Pedro estaba en un ayuno y mientras se le hacía algo de comer, subió a la azotea a orar, dice la palabra. Y cuando estaba orando, le sobrevino un éxtasis, una visión, donde él veía que del cielo bajaba un lienzo. Y en ese lienzo, en ese manto, había de todos los animales, tanto limpios como impuros. Y el Señor le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Él no le pareció eso porque era judío. Dijo: Señor, nunca he tomado algo o he comido que sea inmundo. ¿Y qué le dijo Dios? Pedro, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Entonces, ahora, en esta porción que estamos leyendo, el ángel no le gustaba lo que estaba mirando. Obedeció al Señor. Obedeció. Es decir, no era de que iba a comer un animal, ¿verdad? Un garrobo o un cocodrilo, sino que Dios le estaba mostrando ahora que los judíos se tenían que mezclar con los gentiles. Es lo que estamos estudiando en la carta a los Efesios, que hicimos una pausa hoy, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces no nos va a gustar lo que dice el evangelio. ¿Qué dirá el evangelio para nosotros? Andad como Cristo anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? No anduvo en trocas, no anduvo en carros del año. Cristo caminó y él anduvo haciendo muchos favores a los oprimidos. Y uno, como hijo de Dios, puede hacer muchos favores. ¿A quién? A los necesitados. ¿Y qué tipo de favores? ¿Préstamos de dinero? No. Sentarse con ellos, platicar con ellos, llorar con ellos, reír con ellos. Dice Santiago el apóstol, si tiene necesidad de algo, otorgarle algo. Y si él te pide la capa, hasta tu túnica darle. Al fin y al cabo, eso es pagar el precio del evangelio. Despojaos de toda buena dádiva, porque es mejor dar que recibir. Ahora, nosotros, ¿cuántos en esta semana invitamos a alguien a comer? Ay, hermano, ni yo me invito, que estoy bien codo. Así se va a morir y no va a conocer ni Disneyland. Tengo 50 años aquí y ya, ¿para qué voy? Dicen que caminan mucho, para que no le digan ni no le cuente. Vaya.
pague sus no sé qué tanto. Si vale más un ticket de andar de Fast and Furious, dijo alguien, que ese ticket ahí va. Pero hay que obedecer, hermano. Amén. Obedecer a Dios o el evangelio indica que tenemos que imitar a Cristo. Pablo dice: imitadme a mí como yo imito a Cristo. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque Pablo aprendió bien de Jesús, y quien lo confrontó camino a Damasco era Jesús el Nazareno, y que ahora le había hecho un llamado a través del profeta Agabo para que él, hermano, llevara el evangelio a todo el gentil. Y él, hermanos, en esa obediencia, aunque no le gustaba, tuvo que obedecer la orden. Hermano, Dios dice: no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. Y muchos cristianos que dicen que van para el cielo, nomás vienen un día, creo, pudiendo venir más. Entonces, eso es obedecer el evangelio. Es más, yo les he dicho, hermano, que no guardamos el sábado, pero Dios el que santificó el día, ahí es el sábado. Santificó el domingo. Ahora, no estoy diciendo para que no venga el domingo, pero fíjese, lea la Biblia, pero nunca dice: y Dios santificó el domingo. Y el hombre sí dijo: el domingo es para ir a la iglesia. Y obedecemos tanto al hombre, y la Biblia no. Es que, hermano, el sábado es el de los paris. Como quiera, hermano. Dice entonces aquí otro versículo. Ya leímos Hechos 6, ¿verdad? 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También dice: muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, es decir, al evangelio de Cristo. Porque crecía. ¿Por qué cree que crecía la membresía de la iglesia? Porque se compartía el verdadero evangelio. Había el evangelio de los nicolaitas en esa época también, pero quien obedecieron más fue el evangelio de Jesucristo. Ahora, no porque hubiese una Biblia del Nuevo Testamento, no, mas sin embargo el Espíritu le revelaba a los apóstoles todas las cosas que Jesús dijo: que no os dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Él os recordará todas las cosas que yo les he dicho, y los llevará a la verdad. Eso se manifestaba en la iglesia primitiva. Ahora, nosotros tenemos una Biblia, y cuando la leemos, viene el Espíritu Santo y te da un mensaje a través de una porción bíblica, un pasaje bíblico. Y lo que te está diciendo el Espíritu, tienes que compartir esto, porque a nadie más se lo estoy revelando, solamente a ti. Y solamente se le revela ese tipo de mensaje a los que somos salvos, a los que somos convertidos y hemos nacido de nuevo, hermanos. Entonces, esa es la evidencia de que sí, en verdad somos salvos, porque nos apegamos al sistema de Dios, del Espíritu, de la palabra, no al sistema de hombres. No, hermanos. Ahora, usted cuando nos vea que estamos poniendo aquí a quién, hermano, al Chapulín Colorado, hermano, entonces ahí ya venga con nosotros y diga: hermano, ¿qué pasó, pues?
Yo pensé que por el poder del Espíritu sean las cosas. O que estamos poniendo cosas, hermano, que para fomentar la fe, cosas del mundo. No. Para fomentar la fe y la madurez y el conocimiento en cualquier persona es la palabra. Es la palabra, hermano. Por eso hay que leerla y hay que compartirla. Amén, hermanos. ¿Quién puede ser salvo? Esta pregunta los discípulos se le hicieron a Jesús. ¿Quién puede ser salvo? Vamos a leer la pregunta. San Mateo 19. Y vamos a leer el versículo 25. Dice, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Esa pregunta. Ahora, ¿por qué dice, híjole? Yo me han dicho aquí, hermano, y dígame, ¿quién pues ha cumplido la palabra de Dios en su totalidad? Jesús, le dije. Jesús la ha cumplido. Pero es que Él era Dios. Él era Dios en la carne, como el cuerpo que usted tenemos, con emociones. Y lo obedeció. Pero ¿cómo la llegó a obedecer? Oraba todo el tiempo. Se apartaba del bullicio. Y lo que nosotros no queremos hacer. No queremos orar, ni apartarnos de las ciudades. Porque mire, el problema nos somete. Somete a muchos el problema. El problema los agarra y los sume hacia abajo. Cuando el problema, es lo que dijo Jesús. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le podrás decir a este monte, desarráigate y échate al mar. Ese es el problema. Pero es el detalle, que cuando no tiene una fe, no es que no sea salvo, es que todavía no ha madurado en esa área. Y no se trata de porque usted lleve mucho tiempo en la iglesia que va a madurar. Tampoco se trata de que si está en la iglesia y tiene dones espirituales, usted ya es maduro. Tampoco. Porque los corintios, hemos estudiado, rebalsaban en dones espirituales y Pablo le dice son carnales. O sea, a ustedes no se les puede hablar, no les puede hablar como a espirituales porque son carnales. Entonces, cuando usted nota que hay cristianos que no entienden el punto que se le está dando, entonces bájese un poquito más, hágase más sencillo y explíquele como el niño. Si no supo sumar, ahora agárrele, no supo sumar, ahora enséñele la misma suma pero con piedritas. Y enséñele a sumar, dígale, aquí tiene el número 15. Y si le agregamos 15 más 15, ¿cuántos son? Entonces el niño se va a quedar así, no sé. Y vuelve a decir, 15, le sumamos 5 y más 15, ¿cuántos son? Ahí están las piedritas. Pero de todo pasa, ¿no? Ni las piedras quiere agarrar. Así nos pasa a nosotros. Queremos ser poderosos en la escritura, pero no la leemos. Queremos conocer al Espíritu Santo y ni siquiera le escuchamos y le obedecemos. Queremos recibir las bendiciones del Padre, pero nosotros tampoco le conocemos. Todo eso dice aquí que nosotros sí se nos puede dificultar algo,
pero no porque no seamos salvos, sino porque nosotros la salvación la estamos deteniendo o la estamos opacando o no dejando crecer en su función para que nosotros podamos dar los frutos que esta demanda. ¿Y cuáles son los frutos de una verdadera conversión? Bueno, lo que vemos en los apóstoles. Primero, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, confrontado por Jesús, quedó ciego. Después mandan un diácono, un hermano, Ananías, ora por él, recibe la vista. ¿Y qué le dice Ananías? Hermanos, Saulo, el Señor me ha enviado para que ore por ti, para que reciba la vista y sea sano. Y recibió la llenura del Espíritu. Y entonces, ¿qué hizo él? Inmediatamente comenzó a buscar escuelas para prepararse en el conocimiento. Se fue a Antioquía, 3 años a estudiar. Eso es lo que hace una verdadera conversión. En ese momento quiere comerse la Biblia, y no hoja por hoja, sino libro por libro, porque es un convertido, un salvo. Tiene la ayuda del Espíritu Santo. El problema es que cuando ya pasan meses y deja eso, entonces el diablo viene, y como sabe que lo que usted ha leído, esa semilla está cerca del camino, le manda las tentaciones y se la quitan y va marchitándose. O le manda un problema y lo ahogan. Todo eso, cuando uno no tiene cuidado de que todo el conocimiento que va adquiriendo lo vaya guardando, y cuando llegue la necesidad, echar mano de él para poder salir en el nombre de Jesús victorioso. Eso es lo que hizo Jesús. ¿Se recuerda en la tentación? ¿Qué le dijo al diablo? ¿Qué le dijo Jesús al diablo, hermano? ¿Eres hijo de Dios? Convierte estas piedras en pan. Dijo diablo, tú no sabes con quién estás metiendo ahorita, vas a ver. ¿De qué lo quieres? ¿Pan de baqueta? ¿Quieres unas conchas? ¿O de qué quieres, pues? No, dijo, no. ¿Qué dijo? ¿Qué citó Jesús? El Antiguo Testamento, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús nunca se quedó callado. Y el problema de muchos cristianos es que se quedan callados, escuchando el susurro del diablo. Y no, el diablo se le confronta con la palabra. Si el diablo algo le tiene miedo, es un cristiano que se le ponga el tú por tú. Mira, diablo, quizás eres un tizón, pero arrebatado, solamente humeas, porque el Señor Jesús te venció en la cruz del Calvario, te aplastó la cabeza, como está escrito. Eres un perro rabioso, pero sin dientes. O sea, muerdes, pero tu mordedura no duele. Así que fuera del nombre de Jesús, y se va huyendo como perro. Pero muchas veces muchos le hacen más caso al diablo. Entonces, nosotros hemos sido escogidos para ser salvos, hermano. No para que andemos dudando por la salvación. Vamos a terminar ahí. Leo otros pasajes nada más. Primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan. Capítulo número 5. Primera carta. ¿Lo tiene? Vamos a leer el versículo
13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan es el mismo que vio a Jesús y quien se recostó en el pecho de Jesús allá en aquella cena. Es el mismo que está escribiendo aquí. Han pasado ya unos 70 años. Ahora, a la nueva generación de convertidos no sabían si lo que habían confesado con su boca y creído en su corazón había sido a alguien realístico, vivo. Porque ya la doctrina, la sana doctrina, se había quedado en mucho terreno muy, hermanos, escondido ya. Ya no era una luz, sino era una chispa que, hermano, de repente brillaba. Por eso San Juan vuelve a decir estas cosas. Estas cosas indican que ya están allí por mucho tiempo. Estas cosas os escribo, dice, a vosotros, o sea, a la nueva generación de cristianos que creéis en el Hijo de Dios. Ahora, aquí hay jóvenes que han creído en Dios, pero no conocen realmente a Jesús. Y si no conocen a Jesús, no van a conocer al Espíritu Santo. Por eso Juan dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Los nuevos convertidos, 70 años después de la hermano Jesús partiera al cielo, 70 años después, no sabían si eran salvos. Hermanos, muchas iglesias así tienen cristianos en sus iglesias. Muchos pastores, perdón, tienen en sus iglesias muchas personas que no saben si son salvos. No saben. Creen en un Dios. Creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero no creen de corazón. O dicen, no sé, han orado por ti varias veces, pero no sé si he recibido a Cristo. Ese es el problema. Pero aquí Juan dice, por eso hay que escribirles, hay que recordarles. Los que creen en Jesús van a tener vida eterna. Romanos 10:10. ¿Qué dice Romanos 10:10, hermanos? Desde el 9 vamos a leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿No está diciendo eso lo mismo el apóstol Juan? Es lo mismo, que creéis en Jesús, tienen vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros que estamos plantados en la roca inconmovible que es Jesucristo. Está cimentado allí, hermano. Está edificando en el fundamento de los apóstoles. Es decir, en la doctrina se está fundamentando usted, está alimentándose. Y si no, comienza esta noche. Amén, hermano. Otro versículo. Romanos capítulo 9, ahí donde estamos. Versículo 10 o 12, mejor dicho. Se le dijo: al mayor servirá al menor, como está escrito:
A Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Pablo ahí está hablando sobre cómo nosotros pudimos ser alcanzados. Por ejemplo, está hablando de lo que sucedió en el vientre de la esposa. ¿De quién, hermanos? De Isaac. Y entonces la ley decía que el mayor iba a gobernar como siempre. Pero allí no sucedió así. Por eso dice Dios, mi pueblo es Israel. Pero Israel no me recibió, no me reconoció. Mas ahora, por su dureza, fui a otro grupo de ovejas que estaban sin pastor y debían tener un pastor. Y esas fueron la que indicaba que ahora iba a ser su pueblo. Por eso dice, se le dijo que había aborrecido a Esaú y a Jacob amó el menor, al revés, digamos. ¿Por qué? Porque ahí había escogido Dios desde antes en su plan de que la elección que Dios hace de su pueblo los ha predestinado para alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque Esaú cometió muchos errores de incredulidad. Y la incredulidad, Dios no le agrada. Él tenía la primogenitura y sabía que era mucho trabajo. Y cuando negoció a su hermano, llévatela. O sea, menospreció. Igual lo que hizo el pueblo de Israel con Jesús. Lo despreciaron. Ahora, la iglesia, que es el pueblo menos, digamos, indicado, o era el menos indicado, ahora vino a ser la esposa del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y por ese favor o ese endurecimiento es que ahora usted y yo hemos alcanzado salvación y vamos rumbo al cielo. Dios hizo una elección de un pueblo especial. La salvación de cada cristiano que ha nacido de nuevo está determinada en la mente de Dios a través de su amado Hijo Jesús. Cuando usted y yo fuimos y confesamos, fue el Padre que nos llevó a Jesús, nadie más. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Nadie. Porque es el Padre que nos lleva a Jesús. Por eso Pablo en su carta a los Efesios que estamos estudiando dice, Él es el Padre de quien toma nombre toda familia de la tierra. Nuestro Padre es Dios. Él es nuestro Dios por Jesucristo que le hemos recibido. El que me ama a mí o me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo y el Padre, decía Jesús, uno somos. Por eso, nadie le puede arrebatar de su mano. Nadie. Usted está en las manos de Jesús y Jesús es el que le guarda donde quiera que va. Él es el que lo pastorea. Cuando usted se quiere salir del redil, su vara y su cayado nos va metiendo al camino correcto. Y también, hermanos, Dios predestina la salvación para quienes especialmente consideró y escogió en el pasado eterno. Mire, usted y yo no estamos aquí por casualidad.
lo que ahorita es, en el Señor ya sucedió. Ya sucedió hace 2000 años. Esto que estamos viviendo ahorita nosotros, en Dios, en Jesús, pasó hace 2000 años. No sé si me entiendes esas palabras. Usted dice, usted planea para mañana, pero mañana no sabemos qué va a suceder. Puede suceder el arrebatamiento, o el Señor nos puede llamar esta noche. Amén. No, hermano, no diga eso, por favor. Usted todavía es supersticioso. Si ya pasó, si le pasó así un gato negro, ay, dice que ve el gato negro, tómelo de mascota. Anda perdido, téngalo ahí y le van a dar un dinero. El dinero que le hace falta para la renta. O sea que el Señor siempre le contesta de muchas formas. ¿No está la anécdota que era viejita que era convertida? No tenía comida y empezaba a orar: Señor, tu palabra dice, no hay justo desamparado en su simiente que mendigue pan. Era cristiana genuina. Y a 3 casas vivía una bruja. Y siempre le pasaba echando maldiciones. Y si que una mañana, una noche, le fue a dejar una gallina descabezada. Y la viejita salió y dijo: ay, Dios, dijo, tú siempre te acuerdas de los tuyos. Nunca dejas desamparado a nadie de tus hijos. La agarró la gallina, se la cocinó y se la comió. Al siguiente día los huevos, que están caros hoy, la bolsa de huevos ahí la aventó. Digo: Señor, ayer comí gallina, ahora los huevos. No era supersticiosa. Ella era hija de Dios. ¿Y usted, hermano? Igual. Somos hijos de Dios. ¿Es hijo de Dios? Póngase sobre sus pies o póngase de pie.